Bienvenidos a este canal Oye Israel, creado y destinado a desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y estamos analizando, estudiando, desmenuzando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Habíamos desandado los primeros versos del primer capítulo y nos habíamos quedado que Pablo había ido a repensar su vida a Arabia. Y dice el verso 18: después, pasados 3 años de que estuvo allá, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en el Mesías. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo está dando testimonio de su conversión, que habíamos dicho está en Hechos 9, que después de eso él no consultó a nadie. Habíamos dicho los motivos por qué no era necesario. Él sabía muy bien todo el Tanaj, con lo cual no necesitaba ir a consultar. Simplemente necesitaba que la revelación que había recibido coincidiera con todo lo que él ya sabía. Y una vez que eso lo confirmó, después de estos 3 años, entre su estancia en Arabia y en Damasco, él después sube a Jerusalén, estuvo con Pedro 15 días, seguramente no para consultarlo, sino probablemente para que Pedro le diera algún testimonio de la vida de Yeshua, porque él, a pesar de haber sido contemporáneo, no tuvo contacto visual con el Mesías. Y dice que después se fue a Siria y a Cilicia. Con lo cual, dice que en Judea nadie lo conocía, una vez convertido, digamos, nadie lo había visto, pero sabían de su conversión y daban gloria a Dios de que un enemigo, como él había sido, de la fe en Yeshua, ahora predicara precisamente esa fe y lo hiciera con denuedo. Empezamos con el capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. O sea, entre su encuentro con Pedro en Jerusalén y esta segunda visita a Jerusalén pasaron 14 años. Y subió con Bernabé, llevando también con él a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Él fue a decir: miren, lo que yo estoy predicando es así, 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 así. Y agregan el 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, él no lo obligó a Tito en ningún momento a hacer el rito de Moisés. Acuérdense que sobre eso es la gran discusión, ¿sí? Sobre si la circuncisión era o no un prerequisito para ser salvo. Él da fe de que Tito, que estaba con él, no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, dice el verso 4, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua Mashiach, para reducirnos a esclavitud. O sea, Pablo, cuando habla de libertad, dice no estábamos obligados a las tradiciones, no estábamos obligados a esas cargas pesadas que ellos cargaban, se asombraban de nuestra libertad y tenían la intención de esclavizarnos. Y dice el 5, a ellos ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo,
lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Claro, ¿qué le iban a comunicar? Como dije, él sabía absolutamente todo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y acá quiero aclarar, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Acá en estos dos versos que acabamos de leer, él no está haciendo una división como que Pedro está de acuerdo con la circuncisión y Pablo no está de acuerdo con la circuncisión. Como dije en la clase anterior, ambos son judíos, ambos están circuncidados al 8º día, ellos no discuten que la circuncisión es un mandamiento de Torá. Lo que Pablo está aclarando acá, que Pedro tenía la misión de evangelizar en Jerusalén, en Judea, a los judíos, que por supuesto son circuncidados, están circuncidados. Y que Pablo tenía el otro ministerio que Dios le había dado, que era evangelizar a los gentiles, que claramente son incircuncisos. No es que están discutiendo sobre el fondo de la cuestión, simplemente Pablo está explicando, mirá, así como Dios le encargó a Pedro evangelizar a los judíos, me encargó a mí evangelizar a los gentiles. Eso es todo lo que dice el verso 7 y el verso 8. Seguimos en el 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Jacobo, Pedro y Juan, Yohanan, que eran considerados, y claramente así lo eran, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos se quedaran en Judea, ellos se quedaran en la circuncisión. A ver, voy a resumir para dejarlo en otras palabras. Pablo está diciendo, subí después de 14 años a Jerusalén, fui a ver a los de mayor renombre, Jacobo, Pedro y Juan, subí con Bernabé y estuvimos de acuerdo, yo les expliqué lo que yo enseñaba y todos ellos concordaron que lo que yo enseñaba era correcto, que lo que yo enseñaba a los gentiles estaba bien. Nos dieron la diestra entonces, la bendición, para que sigamos haciendo lo mismo y que nos vayamos a los gentiles a seguir predicando lo que veníamos predicando. Esto es básicamente lo que está diciendo estos versos. Y que ellos tres, las tres columnas, Jacobo, Pedro y Juan, se quedaban con los circuncidados, se quedaban en Judea, se quedaban en Jerusalén, probablemente. Predicando lo mismo, pero en este caso a los judíos. Y en el 10 dice, en el verso 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. O sea, se pusieron de acuerdo en que lo que Pablo y Bernabé predicaban era correcto. Y acá viene una discusión, que es muy interesante que hablemos y que ahondemos. Verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, Pedro sale de Judea y se va a Antioquía, se va para el lado de... Ahí es donde el libro de los Hechos aclara que fue el primer lugar en donde los creyentes en el Mesías empezaron a decirle mesiánicos, o cristianos. El término griego sería cristiano. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, dice Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Acá Pablo lo resiste porque lo considera un hipócrita. Mientras Pedro permanecía en Antioquía con Pablo, con Bernabé, con Tito y con todos los gentiles que Pablo había, evangelizado, Pedro comía sin reparos, sin problemas con ellos. Ahora, cuando vinieron algunos judíos de Jerusalén,
empezó a retraerse y a ya no querer comer con los gentiles. Entonces, claramente, ¿qué pasaba? Pedro estaba tratando de respetar una tradición centenaria que los judíos no comían con los gentiles, que no estaba bien que comiera con los gentiles. Esta es la razón por la cual, y ahora vamos a seguir leyendo, Pablo entiende que la actitud de Pedro era total y absolutamente hipócrita. Y se lo hace saber. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Acá está el término hipocresía. Y dice que por la actitud de Pedro, otros judíos que estaban ahí, incluso Bernabé, el compañero de Pablo, asumieron la misma actitud. Con lo cual, como siempre pasa, lo malo es contaminante, lamentablemente. Lo malo contamina. Y acá se lo ve. Y el 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, sin ningún tipo de reparo, no lo llamó aparte, lo hizo públicamente, delante de testigos. Y le dice esto, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si los gentiles aprenden y ven esta actitud de Pedro, lo más probable es que asuman la misma actitud entre ellos. Entonces esto es de condenar. Se supone que somos un solo cuerpo. Pablo lo entendía muy bien. Pero todavía, probablemente por no dar que hablar, quizás hasta por evitar algún conflicto, pero lo único que consiguió es tener un conflicto de él personal con Pablo. Nada más y nada menos. ¿Y cómo será que Pedro entendió? Acá no lo dice. Pero ustedes recordarán cuando estuvimos estudiando las 7 leyes que Pablo menciona en las clases anteriores. Pedro recomendaba, a pesar de lo difícil de entender de Pablo, que lo escucharan. Ese es el mejor testimonio de que a pesar de este reto, a pesar de esta confrontación delante de todos, que probablemente lo haya hecho quedar bastante mal a Pedro, seguramente así fue, pero termina entendiendo a Pablo al punto que hasta lo recomienda. Esa debería ser la humildad de todos, no importa la sabiduría que tengamos o que creamos tener. Cuando alguien con la verdad nos exhorta y nos reta incluso, debemos ser humildes. Pedro caminó con el Señor durante todo el ministerio. Pablo ni siquiera tuvo un contacto visual, pero Pedro reconocía en este reto que Pablo estaba en lo correcto y que él era merecedor del reto que Pablo le está haciendo en estos versos. Ojalá eso sea un ejemplo para todos, empezando por mí, ¿no? Dice el 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué dice no pecadores? Porque cumplían Torá, trataban de cumplirla. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Torá, sino por la fe de Yeshua Mashiach, nosotros también hemos creído en Yeshua Mashiach para ser justificados por la fe del Mesías, y no por las obras de la Torá. Por cuanto por las obras de la Torá nadie está justificado. Y si buscando ser justificados en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Porque yo por la Torá soy muerto para la Torá, a fin de vivir para Dios. Con Mashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿para qué murió el Mesías? Mire, esto está clarito. Pablo le está explicando, mirá, por la Torá, es todo lo mismo, la discusión, la charla, todos los escritos estos, los versos que estamos leyendo, todos giran alrededor de lo mismo. Antes era la circuncisión, ahora era si comía o no comía con los gentiles, frente a los judíos. O sea, estamos hablando de un caminar que no salva. No salva, porque la Torá por sí no salva. De hecho, acá lo aclara, yo por la Torá soy muerto. Yo vivo y todos vivimos, no importa si sos judío, no importa si sos gentil, por la fe en el sacrificio del Mesías. Por eso termina diciendo, dice, si la justicia fuese por la ley, ¿para qué murió Cristo? Cristo muere precisamente porque la justicia no es por la ley, la justicia es por la fe en Él. Que eso no implica, como siempre explico, que una vez que creímos, enderecemos los pasos y tratemos de caminar conforme la ley, conforme la Torá, conforme la instrucción, porque para eso vino el Mesías. El verso 3 sigue con el reto, ¿no? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, a ustedes, ante cuyos ojos Yeshua Mashiach fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado? ¿Quién los fascinó? El sacrificio. Ustedes son parte porque creyeron en el sacrificio, no porque se hayan circuncidado, puedan o no puedan comer con los judíos. Esto solo quiero saber de ustedes. Y los interroga nuevamente. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la Torá o por el oír con fe? ¿Tan necios pueden ser? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Hablando de la circuncisión, ¿no? Siempre estamos hablando de eso. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Siempre la discusión sobre lo mismo. No hay otra discusión. ¿Se es salvo por qué cosa? ¿Por el Espíritu o por la carne? ¿Se es salvo por la circuncisión o por creer? ¿Se es salvo por cumplir la Torá o por creer en el sacrificio del Mesías? Siempre la discusión es sobre eso. Y por eso, el apóstol en su reto habla y conmemora y les enseña a propósito del pacto de Dios con Abraham. Dice el verso 6 del capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo expliqué en la clase pasada. Sepan, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. No hace falta circuncidarse. ¿Usted creyó? En Yeshua, en su sacrificio, en sus enseñanzas. Usted es hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, la buena noticia, a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se acuerdan que tocamos este tema en las clases de establecimiento del reino? El pacto con Abraham fue por fe. Dios lo vio, lo convoca, Abraham oye, cree, sale de Ur y se va donde Dios le dice que tiene que ir. Eso lo justificó. Eso lo hizo un hombre justo ante los ojos de Dios. Para ese momento no estaba la Torá, por lo menos no escrita, no se la había dado a Israel, de hecho Israel no había nacido, y ya lo justificó. Por eso dice, previendo Dios que iba a bendecir a todos los gentiles, hizo este pacto con Abraham.
y lo hizo sin Torah, sin instrucción. Lo hizo porque creyó. ¿Ok? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo de la fe, ¿qué quiere decir? Lo que creemos. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos. Si usted para ser salvo, como el judío de hoy, el ortodoxo, cree, y el mesiánico de alguna manera también, a pesar de creer, el judío en general está convencido de que cumpliendo la Torá logra la salvación. Y para nada, no es así. Nunca fue así. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Deuteronomio 28, Levítico 28, las maldiciones de la desobediencia. Somos malditos. Y que por la Torá ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Está citando a Habacuc. Y la Torá no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros malditos. Esto es muy importante, porque él en otra carta repite, o en la misma, no me acuerdo ahora, que él los decretos que nos eran contrarios los clavó en la cruz. Los decretos que nos eran contrarios eran los que nos consideraban anatema, los que nos consideraban malditos por no poder obedecer. Levítico y Deuteronomio 28. Él se hizo maldito. Él que era santo, es santo, 3 veces santo. Fue colgado de un madero. Los judíos saben que todo aquel que es colgado de un madero es un maldito. Fue colgado en un madero para asumir el rol de maldito y clavar en la cruz, en su carne, todos estos decretos que nos eran contrarios, que nos convertían a nosotros en malditos. Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Yeshua Mashiach la bendición, aquella prometida a Abraham, nos alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach, la promesa del Espíritu. Esto es clarito. Nunca deja esta carta, hasta ahora por lo menos, de hablar de salvación. Nunca deja de hablar de salvación. Pero nunca está diciendo que la Torá está derogada. Porque eso es lo que quiero desmitificar. Ese es el paradigma que quiero hacer caer. Hermanos, dice el 15, hablo en términos humanos. Un pacto, siempre hablando del pacto con Abraham, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, lo que se firmó, se firmó. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendencia, a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Está hablando de Isaac. Y a tu simiente, la cual es Mashiach. Isaac claramente es una prefigura, una sombra profética del Mesías, del que iban a ser muchas generaciones después. ¿Por qué digo que es una sombra profética? Recuerde que en Génesis 22, Dios le pide a Abraham que en el monte Moriah vaya a sacrificar a Isaac, y él le pone toda la carga de la leña en la espalda al niño y lo lleva en obediencia a sacrificarlo. Por eso digo que es una sombra profética del Mesías. Esto pues, dice el verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Mashiach, la Torá, que vino 430 años después. Esto es, cuando Dios se la da a Moisés en Sinaí. No lo abroga. O sea, aquel pacto, bueno, de hecho, como siempre explico, ningún pacto deroga al anterior, ninguno. No es que ahora, porque Yeshua derramó su sangre y entregó su carne,
los pactos anteriores quedaron derogados, y tampoco el día que Dios entregó la Torá a Israel en el Sinaí, ese pacto que firman ahí con el pueblo de Israel no deroga bajo ningún concepto el pacto que antes había firmado, 430 años antes, había firmado Dios con Abraham. ¿Ok? Esto es lo que está diciendo. Porque, y dice el 18, porque si la herencia es por la Torá, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le había entregado la bendición a los gentiles, no fue por el Sinaí, por el pacto en Sinaí. La bendición, la promesa de bendecir a las naciones, la recibió Abraham 4 siglos y monedas antes. Entonces, la Torá no deroga la promesa. La promesa está vigente. De hecho, se cumple. Entonces ahora empieza a hablar del propósito de la Torá, y acá quiero que tengamos suma atención. Entonces dice, el verso 19, ¿para qué sirve la Torá? Y explica. Él se pregunta y él responde. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese aquella simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador claramente es Moisés en aquel momento. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, de ninguna manera. Dijimos que no, Sinaí no abroga, no deroga el pacto con Abraham. De la misma manera, la sanción de la Torá no deroga la promesa, ¿sí? La ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la Torá que fue dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Torá. O sea, si la Torá salvara, si la salvación fuera por la Torá, entonces listo, ya está. ¿Para qué murió Cristo? Cumplimos lo que dice la Torá y no morimos. Pero la Escritura dice, encerró todo bajo pecado, para que la promesa, aquella de Abraham, que es por la fe en Yeshua Mashiach, fuera dada a los creyentes. ¿Está claro? O sea, siempre hablando de lo mismo. La Torá lo que nos demostró, y eso yo lo expliqué, cuando analizamos las 7 leyes que menciona Pablo, la Torá fue sancionada para que todos entendamos cuán pecadores somos. Es un espejo que nos demuestra, nos devuelve nuestra condición de pecadores. Toda transgresión de la Torá es pecado. Ese es el concepto que Dios tiene de pecado. Entonces, ¿para qué fue sancionada la Torá? Para que justamente veamos cuán pecaminosos somos y cuánto necesitamos del Salvador, del que se hizo maldito, para que yo deje de serlo. ¿Sí? Dice el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la Torá, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. O sea, mientras no vino el Mesías, mientras no nació, todos estábamos bajo el égido, bajo el dominio de la Torá, porque aquella promesa dada a Abraham todavía no se había verificado. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo, nuestro andador, para llevarnos a Mashiach. ¿Se acuerda cuando dijo el Señor, escudriñen las Escrituras porque ustedes creen que en ellas tiene vida eterna, pero ellas lo que hacen es dar testimonio de mí? Bueno, acá Pablo está diciendo exactamente eso. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe en él. Y una vez venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. O sea, para salvarnos, ya no necesitamos la Torá. Recuerde, Gálatas, esta carta está hablando de salvación. Solo de eso, por lo menos hasta ahora.
Pues todos son hijos de Dios por la fe en Yeshua Mashiach. Porque todos los que han sido bautizados en Mashiach, de Mashiach están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no importa. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yeshua Mashiach. Y si ustedes son del Mesías, ciertamente son de aquel pacto, son linaje de aquel que firmó el pacto, linaje de Abraham, y herederos de aquella promesa que este hombre recibió, por la fe. Venimos bien, ¿no? O sea, yo quisiera en el canal que usted suba las preguntas que estime necesaria hacerme, si es que algo no entendió, porque indudablemente hasta ahora solo venimos hablando de las condiciones y de los requisitos para ser salvo. No está hablando de si la Torá está derogada, si no está derogada. Y arrancó hablando de la circuncisión, si era o no era requisito, pero nunca dejó el apóstol de retar a los Gálatas por causa de la salvación, de cuáles son los requisitos para salvarse. Y para salvarse el único requisito es creer en el sacrificio del Mesías. A pesar de que me quedan pocos minutos, vamos a arrancar con el capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá, ahora lo voy a explicar, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Ruaj de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Acá Pablo está haciendo un paralelismo entre las Escrituras y lo que pasa cuando uno es heredero pero es niño. Mientras se es niño se necesitan de tutores, se necesitan de ayos, hasta que se es mayor de edad. El padre lo pone al menor, a pesar de que es dueño de todo, va a ser el heredero, pero lo pone bajo tutores, lo pone bajo guías. Eso fue lo que pasó con la Torá. Como todavía no había venido el Mesías, y hasta que eso no sucediese, nos dio un tutor. El tutor era la Torá. Y nos teníamos que mover así. Pero cuando se cumplió el tiempo de aquella promesa dada a Abraham, y vino el Hijo de Dios, y vino Yeshua, se hizo carne la Torá, se hizo carne la palabra, entonces se constituyó en heredero de todo, y nos hizo a nosotros que creemos coherederos juntos con Él. Por la fe. Somos hijos por la fe, y solo por la fe. No tenemos que cumplir ningún requisito más que creer en el sacrificio del Mesías. Eso es todo lo que Pablo hasta aquí, y acá ahora sí voy a cortar, esto es todo lo que Pablo está explicando. Y como les dije, no está hablando de otra cosa que no sea cuáles son las condiciones para poder ser salvos. Incluso dice que envió, el verso 6 del capítulo 4, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Ruaj. Este es el cumplimiento. ¿Se acuerdan cuando estábamos enseñando el establecimiento del reino? Una de las profecías dada por Jeremías 31 era que él escribiría sus instrucciones, haría un pacto nuevo y escribiría sus instrucciones en el corazón del creyente, en el corazón de los hijos de Israel. Y lo explicamos que la única manera
La única manera de escribir esas instrucciones, la Torá, en el corazón es con el Ruach, es con el Espíritu. Ese Ruach que nos fue enviado no es para que caminemos de cualquier manera. Explicamos Romanos 8, ¿se acuerda? Todo el capítulo 8 Pablo explica cómo, gracias al Ruach, podemos caminar en Torá. Y ya la Torá deja de ser esa carga pesada, porque sus mandamientos son fáciles, dijo el Señor. Pero es indudable que sin el Ruach, porque la Torá es espiritual, sin el Espíritu no podemos caminar en instrucción. Solo a través del Ruach. Por eso esa era la profecía dada por Dios a Jeremías. Bueno, cortamos acá porque me excedí en el tiempo. Vamos a terminar. Yo pensé que terminábamos hoy, pero no queda mucho. Quedan 2 capítulos más y terminamos. Y después sí vamos a empezar una enseñanza mucho más teológica, si usted quiere, pero muchísimo más profunda y muchísimo más reveladora, como es descubrir a Yeshua en el Tanaj, en las Escrituras, desde Génesis. Yo les agradezco, como de costumbre, que ustedes hayan prestado oídos a estas enseñanzas. Y Shalom, Shalom para ustedes, que tengan un Shabbat Shalom. Y nada, Dios los bendiga mucho y les vuelvo a agradecer. Que Dios los bendiga. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece. De su plenitud gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. En su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció, porque conoció tu salvación.